Ya, hola chiquillos, espero que estén muy bien. En este video vamos a ver algunos tips para poder resolver la guía número 1 de segundo semestre del tercero medio. Ya en esta guía lo que comenzamos a ver son las funciones. Así que, bueno, para introducir más o menos lo que es una función se compone de tres partes. Sí, voy a ejemplificar con estos ejercicios que están acá para que lo veamos más claramente. Entonces vamos a tener esto, que sería el dominio, que es un conjunto de donde yo voy a tomar un elemento. Vamos a tener la relación, que es ahí donde yo voy a reemplazar mi elemento del dominio. Esto se llama relación o función. Y vamos a tener el segundo conjunto de elementos, que sería el recorrido, que ahí en esencia van a estar los resultados que me dé cuando yo reemplace un elemento del dominio, lo pongo en la relación y me tiene que dar un elemento del recorrido. Ese es más o menos lo que es una función. Entonces, voy a tener dos conjuntos y la relación es la que los va a juntar. Bueno, en esencia, relacionar. Esa es como la idea. Entonces, ahora vamos a ver cómo se resolvían estos ejercicios. Cuando usted tenía uno de estos ejercicios que decía evaluar las funciones, cuando nosotros evaluamos estamos reemplazando en la función. Entonces yo tengo la función acá que sería, lo voy a anotar por aquí, f de x igual a 2x. Cuando no tenemos ningún símbolo o ninguna operación explícita entre el 2 y la x, tenemos que saber que eso significa que están multiplicándose. O sea, es 2 por x. ¿Sí? También se puede leer como 2x, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el 2 y la x se están multiplicando. Entonces, cuando yo voy a reemplazar un número, por ejemplo, si yo quisiera, voy a reemplazar un número que no está en el dominio. Si yo quisiera reemplazar el número 2, vamos a escribir f entre paréntesis 2, porque voy a reemplazar siempre donde esté la x, yo voy a reemplazar el numerito. Y voy a tener el 2 de la función multiplicado por la x, que en este caso va a ser 2. Entonces, ¿cuánto me da el 2 evaluado en la función? Me va a dar 4, porque 2 por 2 es igual a 4. Entonces, si yo tuviera el 2 aquí en el dominio, tendría 2, iría a parar al 4, porque ese es el número que reemplacé y me va a llevar a ese resultado. Eso es lo que quería que hiciéramos, que viéramos qué números se relacionan con qué número en la función. Esto se llama preimagen, los números que van a estar en el primer conjunto. En el dominio, en este que está aquí el de la izquierda, se van a llamar preimágenes y imágenes se van a llamar los numeritos elementos que estén en el recorrido. ¿Ya? Entonces, eso es cuando yo dije relacionemos las preimágenes con sus imágenes correspondientes, es porque el número que yo reemplazo me va a dar un resultado. Y ahí está la relación. Entonces, vamos a verlo con un número que sí esté en el dominio, ahora, que sería, por ejemplo, el 0. Voy a tomar el 0 que está aquí, ese 0, y voy a ver cuánto me da la función. Entonces, como ya le dije, lo que tenemos que hacer es escribir f, ponemos el 0, porque vamos a reemplazar donde está la x, y escribimos 2 multiplicado por 0. ¿Cuánto me da eso? Cualquier número por 0 me resulta 0. Entonces, este 0, el que está aquí, es el del dominio, del primer conjunto, y este 0 que está aquí es del recorrido. Entonces esos son los dos ceros que yo voy a relacionar ahora. Entonces tengo un 0 que está en mi dominio y lo voy a llevar a este 0 que está en el recorrido. Esa era la idea de lo que ustedes tenían que hacer. Reemplazar en la función y después conectarlo por alguna forma con una flecha al número que sería su representante en el recorrido. Ahora, una nota
como de este ejercicio de la guía, es que yo me equivoqué en una parte porque en el ejercicio donde dice h de x, aquí abajito yo le puse menos 4/3 y el menos no iba, se me pasó. Así que si ustedes pueden, borrarlo con corrector si lo están haciendo a mano. Porque acá tengo que es menos, pero en realidad ese menos no corresponde al número, sino que sería 4/3 positivo. Ya, así que ojalá que puedan borrarlo y ahí les va a dar el resultado. Ahora, otro ejemplo que quiero ver con ustedes es el de la y de x, que sería este ejercicio, el último ejercicio que está aquí, porque tiene una x al cuadrado, pero no es solo una x al cuadrado, sino que tiene menos x al cuadrado. Entonces quiero saber cómo lo hicieron ustedes, porque acá voy a reemplazar un número. Ya vamos a hacerlo con el número 9, que me preguntaron una duda por WhatsApp acerca de cómo se hacía este ejercicio. Así que voy a tomar la imagen, la voy a achicar un poquito. Ya, entonces acá nosotros teníamos que y de x es igual a menos x cuadrado más 3. Ahora, ¿cómo resolvíamos esto? Algo que tenemos que tener en consideración es que siempre las potencias se van a resolver primero cuando yo tenga una expresión como una ecuación que involucre resolver incógnita o operaciones combinadas, siempre se van a resolver los paréntesis y las potencias primero. Acá tenemos una potencia que sería la potencia que está al cuadrado. Entonces vamos ahí lo voy a encerrar, que sería esta potencia. Entonces vamos a desarrollarlo con el número 9. Vamos a hacer ese ejemplo. Entonces, ese 9 está en el dominio. Lo voy a encerrar para que lo puedan ver. Y ahora vamos resolviendo. Tenemos que y de 9, recuerden que acá también se reemplaza el numerito, porque lo vamos a reemplazar en la x, nos va a dar menos 9 al cuadrado. Eso yo lo escribiría en un paréntesis, ¿sí? Porque así se nos va a hacer más fácil el resolverlo al final. Porque hubo alguien que me hizo una muy buena pregunta que me decía que no podía porque le daba positivo, como era al cuadrado, pero acá lo primero que se resuelve es la potencia y luego es el menos que está afuera. Entonces, vamos a verlo. Acá dice más 3. Y ahora lo resolvemos. 9 al cuadrado, esto me da 81. Y vamos a ir 81 positivo, porque el 9 está positivo dentro del paréntesis, más 3. Y luego ya podemos sacarle el paréntesis que está ahí. Ya se lo borramos y nos va a dar menos 81, porque ya no vamos a tener el paréntesis, más 3. Y ahora resolvemos la suma. Siempre la suma y la resta son lo último que se resuelve. Entonces vamos a restar entre el menos 81 y el 3, que sería 78. Nos daría menos 78, porque el 81 está negativo. Entonces ahí encontramos nuestro número que está en el recorrido. Recuerden que el resultado va a estar en el recorrido y el número que yo estoy reemplazando va a estar en el dominio. Estas son palabras un poco más refinadas para decir que el 9 va a estar en el primer conjunto y el menos 78 en el segundo conjunto. Entonces ahora vamos a unirlos. Si se fijan, el menos 78 está acá, así que vamos a tirar la flechita. Y eso se realizaba. La idea era que ustedes también pusieran el desarrollo de cómo lograron cada una de las relaciones que lograron, ¿sí? Y agradezco al alumno que me hizo el alcance de que acá yo tenía el símbolo negativo en el 4/3 también, muchas gracias.
porque yo no me había fijado, fue un error de tipeo, así que ustedes traten de borrarlo. Y eso sería ese ejercicio. Ya, entonces ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, que era acerca de graficar cada función de las que estaban ahí. Vamos a ejemplificar con una, que según yo era la más completa, que sería la función h de x, porque tenía una fracción y tenía un x cuadrado. Entonces aquí como que les voy a dar un poco la respuesta del ejercicio 1, pero no importa. Acá teníamos dos conjuntos que iban a ser el dominio y el recorrido, y luego teníamos la función que sería h de x, y teníamos los siguientes números relacionados. Íbamos a tener el 1, que iba al 1/3. Los voy a poner así nomás derecho para ejemplificarlo, porque yo les mandé una guía de complemento para que la leyeran acerca de cómo se graficaba. Entonces ahí yo juntaba el 1 con el 1/3, después juntaba el 3, ahí se me fue el color, después juntaba el 3 con el 3, un poco choco, y después juntaba el -2 con el -4/3, o sea, con el 4/3, perdón, verdad que se me había pasado el menos. Ya, entonces la guía decía que nosotros ya ordenando eso, que teníamos el dominio y el recorrido de la función, lo que íbamos a hacer iba a ser encerrar los dos números que estuvieran relacionados. Acá me voy a ir con otro color. Por favor, no se enreden. Si leen la guía de complemento van a entender bien esto. Acá nosotros íbamos a hacer un circulito donde íbamos a juntar estos dos números y ese iba a ser nuestro par ordenado, que se llamaba así. ¿Cómo iba a ser? Que iba a tomar esto que acabo de encerrar y nuestro par ordenado que íbamos a graficar, lo voy a escribir abajo. Nuestro par ordenado sería 1, 1/3. El otro par ordenado iba a ser el que sigue abajo, que sería 3,3. Y luego el siguiente par ordenado que va a estar acá, que era -2,4/3. Es importante el orden, que nosotros ponemos el número que está en el dominio primero y luego el número que está en el recorrido. Es importante, porque de eso va a depender si nosotros buscamos el número en el eje X, que sería el horizontal, o en el eje Y, que sería el vertical. Y eso influye en cómo nosotros vemos la función, por eso es tan importante. Entonces ahora vamos a ver, aquí puse un gráfico chiquitito, que llega, es como hasta el número 3 positivo y negativo en ambos ejes. Recuerden que el plano cartesiano es infinito hacia los números positivos y negativos de ambos ejes. Por ejemplo, yo podría llegar hasta todos los números, hacia cualquier lado. Si quiero llegar al menos 800.000 millones, no sé cuánto puedo llegar, porque el plano cartesiano va a ser infinito. Nosotros aquí tomamos una porción, ¿sí? Entonces vamos a ver. Vamos a graficar el primer punto, le vamos a poner punto estrellita. Entonces acá vamos a buscar el 1, el primer número se busca en el eje X y el segundo número en el eje Y, ¿ya? Entonces vamos a ver, el 1 en el eje X está acá. Este sería el 1 del eje X. Entonces ahora tenemos que buscar el 1/3 en el eje Y. ¿Y el 1/3 cómo va a estar? Bueno, porque yo voy a dividir el trazo que está entre el 0 y el 1, yo lo voy a dividir en 3. Voy a dividir un trazo en partes iguales. Fíjense, acá tengo un pedacito del eje X, acá tengo otro pedacito del eje, perdón, del eje Y, y acá tengo otro pedacito del eje Y, que son más o menos iguales. Entonces acá voy a tener 1/3, acá voy a tener 1/3, acá voy a tener 2/3, y acá voy a tener 3/3 o 1, que es lo mismo. Recuerden que 3 dividido 3 me da 1, entonces sería exactamente lo mismo. Ahora,
¿Cómo lo podíamos hacer también? Bueno, dividiendo el 1 por el 3, también podíamos buscar ese número, que sería 0,3. Entonces usted veía, el 0,3 está un poquito antes de la mitad del 0 y el 1, porque es menor que 0,5. Entonces ahí usted como que iba aproximándolo de cierta manera. Yo lo hice con la fracción, así que ahí tengo mi 1/3, que lo voy a encerrar. Y ahora recuerden que lo que nosotros hacíamos era intersectar la línea que va desde el 1/3 con la línea que sube desde el número 1. Y donde chocaban, sería acá, donde chocan, ahí estaría mi punto estrellita. Entonces yo le voy a poner estrellita, porque ese es el que puse acá. Ahora vamos con el siguiente par, que sería el 3,3. También tenemos que tener en cuenta que todos pertenecen a la misma función. Todos son de la función h de x, ¿sí? Entonces todos estos 3 puntos se ponen en la misma gráfica y al final de que yo los gráficos los tengo que unir con la forma de la función. Ahí vamos a ver porque habían varios que me decían la forma de la función no me dio recta. Claro, porque es una función cuadrática. Entonces, si recuerdan esa materia, la función cuadrática es una parábola. Entonces va a ser más bien curva, no va a ser recta. Sí, dependiendo de con cuánta cercanía lo miramos. Entonces vamos a ver, ahora el 3/3, ¿dónde? O sea, el 3,3. ¿Dónde está el 3,3? Bueno, buscamos el 3 en el eje X, que estaría, vamos a poner otro color. Vamos a buscar el 3, que estaría acá. Y después en el eje Y buscamos otro 3, positivo, ojo, siempre positivo. Porque acá no tenemos ningún número negativo, así que tenemos que buscarlo en los números positivos. Y acá está el otro 3. Entonces ahora vamos a hacer avanzar esos puntitos hasta que se intersecten, siempre en línea recta. Entonces, claro, ahí se intersectan, ahí chocan, por decirlo de alguna manera. Entonces ese va a ser mi punto, vamos a ponerle un corazón. Entonces ahí yo lo marco. Ahí está el punto corazón. Y ahora vamos a ver el siguiente punto, que sería menos 2,4 tercios. Fíjense que como tiene fracción vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos delante, que tuvimos que como dividir de cierta manera entre los números enteros. Este gráfico que está aquí, entre paréntesis, este gráfico, es de GeoGebra. No sé si conocen ese programa que les va a ayudar a graficar. Si es que quieren verlo, también lo podríamos ver un día. Donde, claro, si ustedes le hacen más zoom al gráfico, el mismo gráfico les va a decir dónde están estos números racionales que están entre medio, que sería el 4/3 o el 1/2. La misma aplicación te dice dónde están esos números. Pero la idea era que cada uno acá pudiera más o menos conjeturar dónde estaba. Entonces acá vamos a buscar el -2, que está en el eje X, lo buscamos y está por acá. Recuerden que el eje X es el horizontal. Y luego buscamos el 4/3, este es positivo, así que lo vamos a buscar hacia arriba, en el eje Y. Fíjense que delante yo les dije que el 3/3 era el 1, ¿sí? Eso puede sonar un poco enredado, pero es porque si ustedes dividen 3 dividido 3, les va a dar 1. Entonces, por eso o 8 dividido 8 también les va a dar 1. Entonces, todos esos números se ubican con el 1. Ahora tenemos el 3/3 acá y luego tenemos otro tercio que estaría por acá, que sería el 4/3. Entonces acá vamos a arrastrar esto hasta que choquemos con el -2. Y sería por acá. ¿Sí? Entonces ahora, bueno, nosotros tenemos 3 puntos. Se ve súper extraño. Y algunos como que lo juntaron de manera súper locas, pero tenemos que acordarnos qué forma tiene la función cuadrática, que es una parábola. ¿Cómo son las parábolas? Las parábolas pueden ser así,
o pueden ser así, con esa forma. Independiente de que estén más arriba o más abajo, tienen esa forma como de montaña media curva. Entonces ahora lo que nosotros vemos acá es que son 3 puntos y yo los voy a juntar de izquierda a derecha. Entonces vamos a ver, voy a poner con verde, voy a tratar de que me quede bonito y voy a hacer una cosa más o menos así. De acá sube y ahí pasa por los 3 puntos. Esa sería la gráfica de nuestra función. Sí, para esto igual había que recordar más o menos cómo era la forma de la función cuadrática. Pero ya que lo recordamos es así, si lo quieren corregir igual, porque algunos ya lo mandaron, si quieren corregir de acuerdo al video también pueden volver a mandar la actividad. Recuerden que tienen hasta el 14 de octubre. Ya, y después de este ejercicio, venía un ejercicio que tenía 3 gráficas. Las voy a dibujar para que se nos haga más rápido. Entonces, teníamos 3 gráficas que eran de la siguiente manera. Teníamos una gráfica que era así, si no me equivoco. Me equivoqué. Entonces teníamos una gráfica que era así, recta. Supongamos que eso es recta. Teníamos otra gráfica que era así. Y teníamos otra gráfica que era como así, pero más delgadita. Entonces ahora, solamente mirando eso, nosotros teníamos que decir cuál no correspondía a una función. Entonces, bueno, esta, la tercera, vamos a poner 1, 2 y 3. La tercera gráfica sí corresponde a una función, porque si se fijan es muy parecida a la que acabamos de hacer, que sería esta. Entonces sí corresponde a una función porque lo acabamos de comprobar. Ahora vamos a ver la 1 y claro, corresponde a una función afín. Eso se estudia en años anteriores. Igual lo podemos ver si es que tienen algunas dudas. Y es una línea recta y claro, a cada elemento del dominio le corresponde uno del recorrido. Y de hecho en esa parte de la guía yo les puse un cuadradito con las características que tenía que cumplir una función. Sí, dice el cuadrado es azul y dice algunas características de la función. Entonces con ese cuadradito nosotros nos podíamos guiar para saber cuál no era una función. Pero sí teníamos que recordar también cómo se graficaban. Entonces yo acá les puse 2 conjuntos, que era el ejemplo que les di, y les preguntaba cuál de los siguientes elementos evitaba que fuera una función. Y teníamos el conjunto de las comidas del día y el segundo conjunto, el recorrido, era de las bebidas que tomaban durante esas comidas. Entonces, lo que evitaba, el elemento del dominio que evitaba que fuera una función era el almuerzo. ¿Por qué? Porque decía que tomaba bebida y té en el almuerzo. Viendo ese ejemplo, si es que entendíamos cómo se graficaba, sabíamos que los elementos del eje X, que es el horizontal, acá lo voy a escribir, y del eje Y, en el vertical, teníamos acá los elementos del dominio, y acá buscábamos lo del recorrido. Eso es lo que acabamos de hacer. Entonces fíjense que si yo tomo un elemento del eje X, aquí se me va a juntar con 2 elementos del recorrido, con ese y con este. Es por eso que esta no era una función, porque si yo tomaba cualquier elemento del dominio, me iba a llevar a 2 del recorrido, excepto en el vértice, que solamente se juntaba con el 0. Sí, entonces por eso ese no era una función, porque tenía 2 elementos del recorrido para uno del dominio. Y eso ya lo habíamos visto con el ejemplo. Así que esa era la parte donde más había que pensar y más o menos hacer como síntesis de lo que habíamos visto durante la guía y de lo que habían desarrollado ustedes. Y esa era la guía. Así que espero que
que la puedan corregir, que puedan ver las gráficas de manera diferente. Y bueno, y el último ejercicio, que igual lo vayan como manejando, igual vamos a seguir haciendo ejercicios de este tipo, donde vamos a ver las características de las funciones y cómo se grafican. Así que para que vayamos adentrándonos en esta materia. Espero que estén muy bien.